y hoy nos da mucho gusto tenerla aquí en el 98.1. Doctora Jackie, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta charla con el equipo de Génesis 98.1. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex, al contrario, muy agradecida por la invitación y por la oportunidad de este espacio para hablar de este tema tan importante y que creo que ahorita todos nos damos cuenta de la necesidad de hablar de estos temas, ¿no? Así es, hemos denominado la Semana de la Sanación porque justo como lo comentas, en esta temporada ha habido eh, pues más pérdidas de lo habitual, ¿no? Nos enteramos cada día de personas que están viviendo un duelo, quizá ya nos ha tocado en nuestra familia y pues nos quedamos con la emoción pues destrozada. Primero que nada, la pregunta sería, ¿qué es el dolor emocional, doctora Jackie? El dolor emocional es eso que sentimos cuando algo a lo que estamos acostumbrados cambia o se termina. Entonces, justamente ahorita tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, esto que estamos viviendo es algo nuevo, es algo diferente, es algo que nadie nos ha enseñado cómo manejar y que por eso es como tan complicado, porque no sabemos si lo que estamos sintiendo es normal o no, si ya me estoy volviendo loco o si estoy todavía dentro de lo esperado para la situación que estoy viviendo. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar este dolor emocional, doctora? Sabes que es algo totalmente variable. Nosotros como tanatólogos decimos que, bueno, como no hay dos relaciones iguales, como cada persona es totalmente diferente según nuestra edad, nuestro sexo, nuestra personalidad, nuestras creencias religiosas, las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, no hay manera de que yo pueda decir, esto tiene que durar un mes, 6 meses, un año. Cada uno de nosotros lo va a vivir de manera diferente y necesitará un tiempo diferente para poder sobreponerse a lo que es el dolor emocional. Así es. Ahora, ¿qué sería peor? ¿El dolor físico, que muchas personas hemos sentido quizá dolor físico, o es peor el dolor emocional? ¿Sabes qué, Alex? Yo creo que es peor el dolor emocional, porque el dolor físico de alguna manera está validado. Si tú le dices a alguien, me duele esto y tengo un moretón, tengo una fractura, tengo una cortada, una herida, hay algo visible, hay algo que se puede medir, hay algo que justifica ese dolor. Pero como el dolor emocional es algo invisible, es algo que no se ve, es algo que no se puede medir, es algo que es subjetivo y que es individual, pues muchas veces lo que pasa es que te dicen, estás exagerando, no es para tanto, y entonces ese dolor emocional todavía se hace más grande, Más ¿no? grande. Porque entonces aparte se le agrega híjole, a lo mejor yo estoy mal por sentirme así. Entonces definitivamente yo creo que el dolor emocional es más complicado de tratar. Muy bien, doctora, permíteme que vayamos con lo que ya está listo aquí en la cabina del 98.1 y enseguida regresamos. Amigos, ella se queda con nosotros. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta a través de este live, pueden dejarla en estos comentarios. Y bueno, las personas que nos están sintonizando a través del 98.1 se pueden reportar al 8180-400-981. Es la doctora Jackie Herrera, tanatóloga, la invitada del día de hoy en esta semana de sanación emocional, en este espacio de mediodía aquí en el 98.1. Enseguida regresamos. Amigos, ya estamos de regreso en Génesis 98.1 en nuestra semana de sanación emocional. Hemos tenido charlas con diferentes especialistas que de verdad nos han ayudado muchísimo a entender la situación por la que podemos atravesar o por las que muchas personas en estos momentos están atravesando. Platicábamos del dolor físico emocional, dice la doctora que es el dolor emocional más pesado que un dolor físico. Y la siguiente pregunta, doctora Jackie Herrera, sería, ¿cuáles son las emociones que se pueden presentar ante una situación como una pérdida? Sabes, Alex, son súper variables. Habrá quien tenga más tristeza, frustración, culpa, angustia, responsabilidad, miedo, sensación de añoranza, de extrañar a este ser querido, remordimiento, y que estas emociones se presentan como una montaña rusa. Si alguna vez hemos tenido dolor emocional, yo creo que nos podemos identificar
que a veces en un mismo día, de repente en la mañana amaneces muy animado y parece que estás muy bien y de repente algo pasa que te recuerda esta situación, escuchas una canción, ves una fotografía, te sale un recuerdo en redes sociales y pum, viene la tristeza. Y después dices, otra vez, tengo que echarle ganas, me voy a sentir bien y entonces es bien desgastante porque ese subir y bajar de emociones nos hace sentir que no estamos en control de nosotros mismos o de la situación. Entonces, es bien importante entender que el dolor emocional no es como una escalerita en la que yo digo, ah, bueno, ya pasé esta etapa, ya quedó palomeado y ya me curé, ¿no? O sea, es como un ciclo que se repite Claro. y se repite. ¿Será que podríamos estar cometiendo errores en el proceso de sanación emocional? ¿Y cuáles podrían ser estos errores? Sí, definitivamente. Yo creo que como nadie nos enseña cómo solucionar el dolor emocional, generalmente aprendemos hasta la primera vez que nos enfrentamos a una situación de estas. Hay diferentes errores. Por ejemplo, creemos que lo tenemos que solucionar solo, ¿no? Entonces no nos animamos a pedir ayuda. Creemos que tenemos que ser fuerte y a veces hasta esto es reforzado por personas que están alrededor, ¿no? Nos diagnostican una enfermedad y aparte nos dicen, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que ser fuerte por tu esposo. Y entonces esta persona que apenas está tratando de procesar el diagnóstico de la enfermedad, también se le agrega la carga de tienes que ser Claro, fuerte, ¿no? claro. La otra creencia de un clavo saca otro clavo, ¿no? O sea, el reemplaza la pérdida. Se te Ujú. murió tu mascota, bueno, pues te voy a regalar otro perrito, ¿no? Y creemos que al reemplazar eso que perdemos, ya se va a solucionar el dolor emocional y no es así. Entonces, sí, definitivamente hay muchos errores que podemos cometer y que eso hace que el dolor emocional siga y siga y siga y no se llegue a sanar. Claro. Y ahora se pueden, obviamente, ir reconociendo poco a poco estos aprendizajes que han venido a través de nuestros errores y poder ir enmendando y hasta que, como dices tú, podamos llegar a esa meta en la que nos sintamos. Lo platicábamos precisamente también con una de tus colegas, que ese sentimiento va a estar por siempre, ¿no? Es una pérdida, es una herida que ahí se va a quedar y como dicen, aprendes, ¿no? Hemos escuchado mucho esa frase de que no lo superas, no lo olvidas, pero aprendes a vivir con el dolor. Y ese aprendizaje, ¿cómo es que se llega a él? Claro, es importante el mantener ese sentimiento de esperanza, ¿no? Quizás mi vida no va a volver a ser igual, definitivamente no, porque está esa herida, pero eso no quiere decir que lo que hay más adelante para mí está condenado a ser siempre triste, está condenado a ser siempre doloroso, sino que tengo que tener la esperanza de que hay algo más adelante bueno para mí. Sí es necesario, como tú dices, aprender de esos errores, ¿no? O sea, hacer una revisión de la relación que tuve con esta persona, con este trabajo, con eso que estoy perdiendo y decir, ¿qué me hubiera gustado que fuera diferente? Y expresarlo de alguna manera, sentir que es validado eso que yo estoy aprendiendo, para entonces ya integrarlo a mi persona, a mi conocimiento y perdonarme a mí mismo por quizás ese error que cometí, ¿no? Aprender con esta nueva, aprender a caminar con esta nueva personalidad, con este nuevo conocimiento de mí mismo. Así es. Tenemos más preguntas, pero primero me gustaría continuar con lo que está preparado aquí en la cabina del 98.1 y enseguida regresamos. ¿Qué sucede, doctora, con alguien que está enfrentando una pérdida? Y esa persona quizá no es la más que exterioriza sus emociones. En este caso se presenta tanto en el sexo femenino, pero también en los hombres. En el sexo masculino yo creo que se incrementa un poquito más el porcentaje de personas que por tener esa imagen de ser hombre y decir, los hombres no lloran, no externan sus emociones, no los saco, y se empieza ese sentimiento de dolor emocional a acumular y acumular y por hacerse los fuertes, y como lo decías tú hace ratito, ¿no? Tienes que ser fuerte porque eres el pilar de tu familia o porque tus hijos no te pueden ver así. Y esas personas se van guardando ese dolor o no saben cómo sacarlo. La primera pregunta es, ¿cómo podríamos ir quizá en soledad sacando ese dolor? Porque la pregunta que sigue es, si no lo saco, ¿esto puede repercutir en alguna enfermedad física?
Claro, creo que tendríamos que empezar por decir, esto no se trata de ser perfectos, esto se trata de ser humanos, ¿no? Y una persona que es verdaderamente humana acepta su vulnerabilidad, acepta la parte que es fuerte, pero también acepta que hay situaciones de la vida en la somos sobrepasados y que se vale llorar, se vale enojarse, se vale reclamar, se vale pensar que esto es injusto, que esto es triste, que yo he sido una persona buena y que no me merezco esto, ¿no? Entonces, cuando yo me doy permiso de expresar todo eso, es bien reconfortante porque me doy cuenta que incluso es como una liberación, ¿no? O sea, toda esa ansiedad, angustia, enojo, todo eso que estaba dentro de mí como una olla de presión esperando explotar en cualquier momento, se libera, ¿no? Hay personas que de repente decimos, ¿por qué siempre está de mal humor? ¿O por qué siempre se comporta de esta manera? Y quizás es justamente por esto, ¿no? O sea, porque tratando de dar esta imagen de fortaleza, de perfección, de que soy inquebrantable, tiene por dentro una bombita de tiempo de emociones, ¿no? Será mucho más fácil hacer como pequeñas liberaciones de emoción, o sea, si yo me enojo, lo expreso, si yo estoy triste, lo expreso, si estoy feliz, lo expreso, a que viva siempre con esta acumulación de emociones y un día de repente nada explote y explote con un cuadro de ansiedad, con un cuadro de depresión, con una crisis de hipertensión, con un accidente cerebrovascular, con una crisis de taquicardia. O sea, por supuesto que las emociones se reflejan en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando yo no volteo a ver lo que está pasando con mis emociones, ellas van a buscar por dónde salir. Entonces, por supuesto que es bien importante permitir esta liberación de emociones. Aquí jugaría un papel importante el inconsciente, doctora, porque inconscientemente estamos guardándonos esas emociones. ¿Qué papel juega el inconsciente en un duelo, por ejemplo? Sabes que hay una frase que a mí me encanta que dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente te va a seguir dirigiendo tu vida, ¿no? O sea, tú tienes que darle permiso a esos pensamientos, a ese contenido que está en tus sueños, a eso que está por ahí y que quizás no te animas a compartir, a que salga, porque si no, el inconsciente de alguna manera dirige nuestra vida. Entonces es bien importante encontrar ese espacio en el que yo pueda hablar de esas cosas para tener más control de mí, de mis emociones, de mi situación, de mi vida, de mis pensamientos. Muy bien, doctora. Vamos a continuar, ya estamos llegando a la parte final de la charla con la doctora Jackie Herrera, tanatóloga. ¿Cómo nos podemos acercar a una terapia de sanación? Porque muchos de ellos lo dejan con el tiempo y se hunden en su tristeza. ¿Qué tan efectiva, doctora, es una charla con un especialista como tú? Sabes que como lo decíamos ahorita, nadie nos ha enseñado cómo manejar esto. Y me encanta esto que dices de, hay personas que lo dejan con el tiempo y el tiempo por sí mismo no tiene un poder curativo. Seguramente conocemos a alguien que ha tenido una pérdida hace 5, 10, 20 años y te lo sigue platicando como si acabara de suceder ayer. Y esto es porque esperamos que el tiempo por sí mismo cure mi herida, ¿no? Y no es así. Es por eso que es bien importante tener ese espacio seguro donde yo sé que voy a poder hablar de lo que siento y que no va a haber juicio, no va a haber crítica, sino todo lo contrario, va a haber una validación, va a haber una aceptación y va a haber un acompañamiento incondicional hasta que esta persona se sienta con la suficiente fuerza, con las suficientes herramientas para seguir adelante en su vida. Entonces, no dejemos estas emociones guardadas en un cajón, porque ahí van a estar toda nuestra vida. Y un dolor emocional que no se soluciona, se le van agregando otro, 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 y es como una factura por pagar, ¿no? Entonces, vayamos, acostumbrémonos a hablar más de nuestras emociones, a validar cuando otras personas nos hablan de sus emociones, para tener todos una vida pues más sana. Así es. Doctora, ¿dónde te podemos encontrar? Me encuentran tanto en Facebook o Instagram como doctorajackie.sindoloremocional. Ahí está, en redes sociales para que podamos acercarnos con la doctora Jackie Herrera, tanatóloga y además anestesióloga. Doctora,
muchísimas gracias por la charla que hoy nos regalaste aquí en Génesis 98.1